¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé cuándo veas este video, pero estoy súper contento que puedas verlo, ya que eso significa que estés muy bien. Así que eso me hace gente muy alegre. No me voy a enrollar tanto, ya saben que si no están suscritos al canal, suscríbanse, ya sea por entretenimiento o porque pueda aportarles algo en el mundo de la acuariofilia. Eso sería mucho mejor, pero si no, aunque sea por entretenimiento y traerles buena vibra y estar platicando y cotorreando con ustedes, eso también me hace gente muy alegre. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Después de haberse suscrito, denle click a la campanita de notificaciones y ahí donde dice todos, pues denle ahí para que YouTube les diga cuando yo subo un nuevo video. Y también, sobre todo, cuando hago en vivos que son muy usuales. Vienen cosas bastante interesantes, vienen invitados muy interesantes. Bueno, es que hemos tenido invitados muy interesantes, ¿no? El Master de Fren, Jabo, Lalo, el Mars, Lobster. Bueno, se miran muchos nombres, el buen Alberto de Acuarios de Tehuacán. O sea, hay muchísimos masters que han pasado por aquí y seguirán llegando muchos. Espero pronto puedan gozar de estos invitados tanto como lo hago yo y agasajar la pupila, muchachos. Así que no me enrollo más. El buen day, venga perreque, venga el intro y iniciamos. Esto es el blog de los peces. Bueno, pues vamos a darle a esto que es mole de olla. Y como diría mi querida amiga Itzel, vámonos como gorda en tobogán. ¡Gordo! ¡Gordo! Le valió madre, güey. Hablar de los peces disco es sin duda alguna, para muchos, sin duda alguna, es hablar de los peces más hermosos en el freshwater. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? En agua dulce. Entonces, sin duda alguna, hablar del pez disco es de repente también hablar como es algo imposible, algo que a lo mejor no puedo hacer porque no tengo mucha experiencia. ¿Quién no quiere hacer eso? Es mi sueño desde que era pequeño. Algo que está al alcance de mis manos por situaciones económicas, porque, venga, cuestan su platita, no son tan baratos. Pues caray, es muy feo ser pobre. Pero digo, no debe de darte vergüenza ser pobre, chavo. A mí no me da vergüenza. Entonces, me da coraje. Así que pues muchos dicen, lo voy a pensar por estas razones. Pero el día de hoy les quiero platicar que si a ustedes les gustan los peces disco, aviéntense. Es cierto que se necesita un poco de experiencia. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Pero si yo pude empezar de cero con peces disco, ustedes también. ¿Qué fue lo que a mí me ayudó muchísimo para no tener tantas fallas? Nada, no hay, no existe. Bueno, juntarme con gente que ya sabía, ¿no? Entonces me lleva de la mano el buen Danny Boy, mis cuñados que también tienen peces disco. Entonces yo me aviento de plano con los peces disco. Y esa información que ellos me pasaban era muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si leemos libros, ese tipo de cosas, yo siempre he comentado que ya son como es información obsoleta, porque pues ellos más que nada manejan la información de cómo ellos vivían en su época el acuarismo, sobre todo en el pez disco, ¿no? Esa información de cómo tratar era un poco más compleja a lo que tenemos hoy en día. Ahora, pues vaya, ya tenemos mucha información, ya no es tan complicado criar, bueno, diría yo que no es complicado criar peces disco, ya no es complicado mantenerlos. Sí hay que tener esa parte de, repito, de experiencia, pero la vamos a obtener cuando tengamos nuestros peces disco. Obviamente, repito, lo nuevo, ir de la mano con gente que ya sepa. Ahora, ¿qué necesitamos para tener nuestro primer acuario de peces disco? Bueno, pues un acuario. ¡demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! ¿Cuál es el traje correcto? Yo siempre manejo, yo empecé con 275 litros, ¿no? Que serían, creo que si no me equivoco, son 75 galones. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Creo que ese sería como lo ideal para empezar con peces disco en un cardumen de 6 peces en adelante. Que sería lo ideal para ese acuario, esa cantidad, 6, 8 máximo. También vamos a hablar acerca de la filtración, pero más adelantito. Entonces empezaríamos con ese litraje, una muy buena filtración, por supuesto. Y antes de montar nuestro acuario, yo sí exhortaría a ustedes
que se definieran realmente qué es lo que quieren en ese acuario. Quieren un estilo amazónico, quieren un acuario plantado, quieren algo sencillo como lo que estoy haciendo, como lo que tengo yo, simplemente troncos y todo eso. Es decidirse. ¿Por qué? Porque yo he estado cambiando, ¿no? Yo empecé como, no plantado, pero no con plantas, y luego le quité todo, y luego dejé pelón, y luego metí arena nada más, y luego la saqué, y luego le metí troncos en esa búsqueda de realmente qué es lo que quiero. Y ahora tengo pensado poner de nuevo este acuario con plantas, sustrato y una grava muy sabrosona que acabo de comprar, ya lo verán más adelante. Pero sí, decídanse bien qué es lo que quieren. Cuando decidan qué es lo que quieren poner, entonces manos a la obra. ¿Qué vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar un filtro. Un filtro. En el caso del pez disco, según mi experiencia y lo que fui agarrando de aquí y de acá, es sí tener una filtración 10 veces lo que mueve tu acuario. No escatimar en la filtración de nuestro acuario. Entonces ya tenemos nuestro tanque, ya tenemos nuestro filtro, ya tenemos la idea de cómo vamos a montar nuestro acuario. ¿Qué sigue? Conseguir los peces disco. Esta parte sí es muy importante. Anota eso, anota eso. Porque yo siempre recomiendo, no compren peces discos pequeños si son nuevos. Sí creo que son un poco más complejos, un poco más complicados, y porque van a ocupar más de tu tiempo, ¿no? No recomiendo meter peces disco de 3 pulgadas en 275 litros en adelante. ¿Por qué? Porque es una experiencia propia. Pues muchos de ellos crecen muy bien y algunos se quedan. Es decir, algunos no alcanzan a desarrollarse en un litraje más alto. Yo los paso acá porque pues no hay mucho espacio. Como ven, aún así tengo muchos aquí, tengo más todavía del otro lado, más peces disco. Muchos de ellos han sido rescatados. Entonces yo no los recomiendo. Yo siempre recomiendo que los crezcan un poquito más rapidito. También muchos no estarán de acuerdo, pero no hay otra manera para que crezcan mejor y se desarrollen muy bien que estar en un lugar donde no naden tanto, donde no quemen tantas calorías, donde no gasten tanta energía y puedan comer lo suficiente para desarrollarse muy bien. Esta parte de ahí requiere cambios de agua más constante. Se puede hacer con filtros y tenerlo ahí, cosas así. Creo que es muy obvio que sí. Pero yo he hecho todo ese tipo de experiencias, las he pasado ya yo, entonces por eso les recomiendo esa parte de crecerlos así. Después de 4 pulgadas, 4.25, están listos para estas peceras, porque entonces sí ya se van como gorda en tobogán. No recomiendo que compren esas, compren unas pulgadas ya grandes, 4,5, 5 pulgadas en adelante. También entiendo que llegan a ser un poco más caros, entonces mucha gente pues compra peces pequeños y lo entiendo muy bien. Pero si es un poco más complicado, vas a ocupar más espacio y cosas así, alimentación. Entonces ya tienes tus peces disco, ya tienes tu acuario. Viene una cosa interesante. David, te estás aventando el ciclado. Sí, me lo estoy aventando. ¡Qué huevos los tuyos! En mi caso, yo por ejemplo, lo han visto mucho en mis videos, yo traigo peces enfermos, traigo peces de otro lugar, tengo una pecera vacía, le lleno agua, obviamente con una buena temperatura para el pez disco, lo aclimato y van para adentro, ¿no? Esponja y el calentador, y van ahí, ¡pum! No necesitas más. Pero si ustedes quieren estar más seguros, si es su primera vez, hagan su ciclado, chequen sus parámetros y cuando esté listo, meten a su pez. Entonces no se salten el ciclo de nitrógeno, no lo hagan. Si ya tienen un poco más de experiencia y ya saben de lo que estoy hablando, bueno, ya será decisión de ustedes. Entonces ya tenemos a nuestros peces discos, supongamos que tenemos 275 litros o bien 75 galones y tenemos 6 especies de peces disco. ¿Qué sigue? Bueno, meterlos a nuestra urna. Algo que sí recomiendo es que cuando vas a meter peces disco, uses el método de goteo, porque se puede hacer por la bolsita, los dejas ahí un rato y después le vas echando para la competitividad de bacterias y si tienes un poco alto el pH como lo compraste o un poquito más bajo, pues se vayan aclimatando muy bien en todo este entorno, ¿no? Entonces yo sí recomiendo el goteo, darle su tiempo, estar ahí checando, tampoco gotita tras gotita, muchos lo hacen así. Yo un chorrito un poco más fluido, 45 minutos, media hora, vas para adentro.
Yo lo hago incluso con los comunitarios. Yo no cuarenteno mis discos cuando traigo uno o así, pero también esa parte es muy importante. Saber de dónde vienen nuestros peces disco, eso es muy, muy importante. Yo no quiero decir que no compren en los mercados o cosas así, no, porque no está bien. No está bien que yo diga eso, saben que no vayan ahí porque bla, 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 bla. No está chido, porque pues, también la gente tiene que vender y cosas así, ¿no? Yo no lo hago. Si lo hago es cuando traigo peces enfermos. Pero si yo digo, quiero un pez para mí, por ejemplo, no hace mucho me compré 2 sangres de pichón, un rojo y un amarillo. Voy con personas que se dedican especialmente al pez disco, ¿no? Que los traen de Malasia o los traen de Alemania, ellos los encuarentenan, ellos están 30, 40 días con esos peces, que me parece mucho, pero también es muy bueno. Bueno, 20 días también, muchos usan los 20 días. Y ya cuando te dan unos peces ya aclimatados al agua, por ejemplo aquí de Missouri. También lo que sí no recomiendo es que estar metiendo otros peces constantemente. Ahora traigo estos tetras que me gustaron, ahora voy en 4 o 5 días, ahora voy a traer estos para meterlos con mis discos. Es con calma, todo con calma, para que todo vaya bastante bien, esté en armonía y todo el asunto funcione bastante locochón. Así que tranquilos, nos esperamos porque queremos ver nuestro acuario que funcione muy bien y todo, y que se vea bonito y estos peces y todo, pero todo con calma. Por eso les decía al principio, tengan bien presente qué es lo que quieren. La compatibilidad también es importante, ¿sí? Es importante, por ejemplo, peces arcoíris, varios peces que algunos dicen no son compatibles por el asunto de los parámetros que no son compatibles con los peces disco o esto o el otro. Hay que recordar también algo que es muy cierto y que ya se han hablado en algunos canales, es que la mayoría de estos peces ya muchos de ellos son criados en cautiverio y son criados con los mismos parámetros, ¿no? Muchos crían peces disco con la misma agua, con la misma filtración que están criando peces arcoíris, que están criando tetras, coridoras. Entonces estos peces ya vienen adaptables a esta cosa de aquí, entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, pero sí hay que checar la compatibilidad de nuestros peces. No podemos, igual no metamos unos que pueden ser un poco castrosos, ¿no? Como que son muy bonitos, por ejemplo los barbos, ¿no? Estos barbos verdes, tigres, que son muy hermosos y que son muy catarrines. Entonces hay que tomar en cuenta. Tampoco es que les van a hacer daño, pero puede llegar a estresarlos, ¿no? Ese movimiento locochón de ir y bajar y andar por todo el acuario y comer como frenéticos. Hay que tomar en cuenta que los peces discos son más calmados, más tranquilos. Entonces todo esto hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? La temperatura, ¿cuál es la temperatura correcta que podemos tener a nuestros peces? Fíjense que algo que me he dado cuenta es que son adaptables, ¿no? Al principio yo empiezo a tener peces disco y yo los tenía, voy a hablar en Fahrenheit porque en grados, la verdad, como casi no lo uso, pues soy medio cabezón, no sé hacer esa conversión. Yo los tenía 86, ¿no? Y cuando se enfermaban o algo así, pues 90, ¿no? Eso me lo enseñó un biólogo aquí que se dedica a criar peces disco y ya tengo videos yendo a comprar a su tienda. Entonces usaban el 90 grados Fahrenheit para curarlos en el hospital y para crecerlos, ¿no? La verdad es que funciona muy bien. Algo que sí noté es que sí, su metabolismo se acelera muchísimo y se alivianan más rápido. Entonces es bastante bueno. El agua está tibia, parece que vas a comer caldo de pescado, pero no pasa nada. De hecho ellos se sienten literal como pez en el agua. Entonces después empiezo a ir cambiando, tratar de experimentar cositas. Ahora que quiero meter plantas, pues ya tengo meses como que yendo esa conversión poco a poquito, y ahorita pues tengo 81 grados Fahrenheit. Entonces es mucho lo que ha cambiado y los veo súper bien, se han adaptado al cambio. He exagerado un poquito en ser tan lento, pero ha funcionado muy bien. Hace algunas veces se me han olvidado conectar los calentadores y han estado en 75 y yo los peces los veo súper bien. Cuando baja un poquito más se aletargan. Por ejemplo, cuando se olvidan desconectar eso, pues el agua va bajando gradualmente, no baja de un chingadazo, sino se moriría, ¿no? Por ese choque térmico que pueda pasar.
pero no, como va bajando gradualmente y tú los conectas, tampoco sube de un chingadazo, va subiendo gradualmente, entonces no tendrías por qué tener ningún problema. Te lo digo yo que me ha pasado eso, y me pasó en el invierno allá arriba con los peces. Dejó de funcionar, dejaron de funcionar 2 calentadores, ahí tuve que tener 3 porque el frío se vino con todo y bajó la temperatura hasta 68 grados Fahrenheit, y así como que los vi, sí, ya está muy cañón, aletargados, pero conecté nuevos calentadores y fue subiendo gradualmente, y la verdad es que no pasó absolutamente nada, no tuve ninguna baja, no nada, nada más el susto de ver que 2 calentadores no funcionaban, ¿no? Bueno, eso ya lo decidirán ustedes, la temperatura. Yo recomiendo actualmente 81, 82 grados Fahrenheit, no sé si es como 29 o 30 por ahí así centígrados. Les irá muy bien, sobre todo si quieren tener plantas, incluso hasta 80 grados Fahrenheit podrían tenerlo sin problemas, y los peces no se aletargarán, estarán bien y estarán fuertes y sanos, ya que es la temperatura que los traigo. Como ven, están como si nada y comen como huérfanos de hospicio. El alimento, yo en lo particular a mis peces les doy papilla que yo mismo preparo, que ahorita ya no he preparado, ya me voy bien flojonazo, pero yo mismo lo preparaba. Algunos estarán de acuerdo que sí, algunos no, bueno, tampoco vamos a entrar en ese dilema. Lo que sí es la base para mis peces, lo que yo sí vi que mejoraron muchísimo, fue cuando yo cambié la artemia, porque antes yo les daba, hace mucho tiempo atrás les daba la artemia de la marca San Francisco, pues artemia congelada, y después descubrí la Hickory, que es la artemia con espirulina, y la verdad es que cambió radicalmente el color del pez, se hicieron más lindos. La verdad es que sí influyó muchísimo eso. Entonces esta es la base actualmente, gránulos de la marca Tropical, sí, de la marca Tropical, y los blackworms es lo que yo le doy, los gusanos de sangre, gusanos rojos. Esa es la base de la dieta de mis peces. No, ya no les doy otra cosa más. Eso ustedes lo irán descubriendo, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, en México es un poco más cariñoso dar este tipo de alimento, pero pueden comprar gránulos o los flakes de alta calidad. Pero les recomiendo el Nutri Diet. Es muy bueno, viene muy completo y les ayuda muchísimo. Así que bueno, eso ya lo verán ustedes, pero ese es el alimento que yo doy a mis peces. Como ven, tienen un muy buen color, se ven muy sanos, tienen una muy buena formología. Le falta una limpiada cristal, miren, se faltaron. Y pues bueno, yo creo que por ahora lo vamos a dejar como parte 1. Cuéntenme ustedes qué piensan de lo que les he platicado. Mucho de esto que les cuento es base a mi experiencia, base a lo que yo he logrado con peces disco. Han pasado muchos peces disco. Tengo alrededor de 50 peces disco. Y la verdad es que es muy complicado que se me muera uno. No que no se me enferme, por supuesto, pero que se me es muy complicado. Entonces, lo que yo les cuento es lo que a mí me ha dado resultado. Espero que pueda apoyarlos en algo. También, si se dan cuenta, me trabo un poco porque no estoy acostumbrado a hablar como de esto muy técnico. Entonces me falta un poquito de experiencia para poder contarles y no enredarme un poquito, pero básicamente esto es lo que yo hago con mis peceras. Les hablaré de enfermedades, cuáles son las enfermedades más comunes que yo me traigo peces disco, cómo es la manera en que yo los curo. La verdad es que no es tan complicado, es algo básico y funciona. Y diría que el 95% de los peces rescatados que traigo, básicamente todos viven. Muchos están aquí, muchos están ahí arriba, muchos han ido a otros lugares. Entonces me funciona y eso es lo que quiero compartirles. Vamos a una segunda parte. Déjenme sus comentarios aquí. Si no están de acuerdo, también déjenlos. Nada más no se avienten improperios. Demuéstrenme que son la banda, chido, decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo por lo que dices y tal, y es aceptable. También si quieren dejar manito abajo, también no pasa nada. Todo es siempre con lineamiento de respeto y nada más. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo hablo de mi experiencia, de lo que a mí me ha funcionado, de cómo logro tener crías de peces disco sin ningún problema, sin tanto esfuerzo. Entonces algo debe de haber correcto con lo que les platico para tener peces saludables y poder tener crías de peces disco y todo lo que entra en mi acuario cría. Lo que pasa es que yo tengo el espacio y el tiempo para enfocarme mucho en la crianza, pero
debe de funcionar. Bueno, muchachos, no olviden suscribirse, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y tengan la bondad de ser felices. Esto es el blog de los peces.